Bueno, para realizar el análisis y para obtener las ecuaciones dinámicas por el medio energético, antes de empezar a ver específicamente las ecuaciones de energía o los conceptos de energía, tenemos que introducir algunas definiciones, de hecho algunos conceptos preliminares eh, con los cuales vamos a llegar a lo que se llama, lo que vamos a llegar a lo denominado el principio del trabajo virtual. A partir del principio de trabajo virtual, como vamos a ver, es posible deducir las famosas ecuaciones de Euler-Lagrange. Sin embargo, para entender bien qué es el trabajo virtual, tenemos que entender primero o explicar primero qué es un desplazamiento virtual. Entonces vamos a definir justamente qué es un desplazamiento virtual y vamos a considerar el caso, ¿no? Que teníamos en R3N, ¿no? Donde teníamos un sistema, ¿no? De n partículas, ¿no? Lo voy a poner con otro color. N partículas, ¿no? Vamos a pensar que tenemos dos en este caso para hacerlo un poco más sencillo. Recordando nuestra notación es x1, x2 y x3, ¿no? Este es el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Para esta partícula tendríamos las demás, ¿no? Que sería x4, x5, x6. Entonces, lo que vamos a denominar como un desplazamiento virtual van a ser desplazamientos infinitesimales. ¿Sí? Es como eh, el diferencial va a tener un concepto, es un concepto parecido, pero no es el mismo. Vamos a ver que hay una diferencia muy importante entre lo que es un diferencial de posición y un desplazamiento virtual. Esto también se le llama una variación de la función x1. En este caso, a lo que vamos a llamar desplazamiento virtual son movimientos infinitesimales muy parecidos a lo que son eh, los diferenciales, pero van a tener la particularidad, ¿no? ¿Sí? De que van a suceder sin que pase el tiempo. Un diferencial claramente ocurre mientras va pasando el tiempo. O sea, si nos desplazamos un diferencial en una posición, si ese diferencial ocurre en un lapso de tiempo también diferencial, un diferencial del tiempo, ¿no? Es del diferencial de x con respecto de t, ¿no? Es el cambio del diferencial de x con respecto al diferencial del tiempo. Sin embargo, los desplazamientos virtuales o a lo que vamos a llamar el desplazamiento virtual no van a ocurrir, no va a pasar el tiempo cuando ocurran estos movimientos, ¿no? Entonces una partícula, ¿sí? Puede tener un desplazamiento virtual en cada uno de sus ejes o de sus coordenadas más bien. Entonces, por ejemplo, aquí sería un desplazamiento virtual en x2, un desplazamiento virtual en x1, un desplazamiento virtual en x3, ¿no? Esos los vamos a poder acomodar en un vector, ¿no? Entonces, de una vez voy a presentar el vector posición de estas masas con respecto al origen, ¿no? Vamos a llamarle, esta es para la masa, esta es la masa 1, vamos a hacer otro color más vistoso. Esta es la masa 1 y esta es la masa 2. Entonces este va a ser el vector R1 y este va a ser el vector R2, ¿no? Aquí lo voy a poner con las flechas, luego ya no voy a utilizar la notación de las flechas porque se vuelve un tanto confuso después de que empezamos a meter demasiadas notaciones. Nada más acordarnos que la R minúscula con el subíndice correspondiente a la masa es su vector de posición, ¿no? Entonces R1 pues tiene las coordenadas, ¿no? R1 va a tener x1, x2, x3. R2, ¿no? Va a tener x4, x5, x6 y así nos vamos si tenemos más masas. Entonces, lo mismo va a ocurrir para los desplazamientos virtuales, ¿no? Nosotros vamos a definir un vector de desplazamiento virtual, ¿no? RI, ¿no? Que va a tener eh, las coordenadas, ¿no? Correspondientes, ¿no? En X, ¿no? Y Z de esa, mm, de esa masa, ¿no?
Aquí podríamos escribir, digo, con la notación otra x1, y y zi, ¿no? Ya sabemos que estas corresponden a unas x, ¿no? Serían los desplazamientos en cada uno de los ejes de esa partícula. Entonces, estos desplazamientos infinitesimales, ¿no? ¿No? Obviamente si tenemos n partículas, pues podemos considerar 3n desplazamientos infinitesimales, uno en cada coordenada eh, respecto a cada una de las partículas, ¿no? Entonces se les dice virtuales nuevamente, lo recalco, porque son desplazamientos que no ocurren en el tiempo. Vamos a asumir como que se congela el tiempo y hay un movimiento, y ese movimiento infinitesimal es lo que vamos a llamar el desplazamiento virtual. En el caso usual o normalmente vamos a asumir, y de hecho va a ser el caso para los demás videos que vamos a ver, vamos a asumir que los desplazamientos virtuales sí respetan las restricciones de manera instantánea. En general, no podrían no satisfacer esas restricciones, pero nosotros vamos a asumir que sí. O sea, es un caso particular el hecho de que sí la respeten, pero para el análisis que vamos a hacer, de hecho nos interesa que esos desplazamientos virtuales sí respeten las restricciones de manera instantánea. ¿Y a qué me refiero con de manera instantánea? Que si tenemos una restricción que varía en el tiempo, una restricción reónoma, entonces vamos a asumir que esa restricción se congela en el instante en el cual ocurre el desplazamiento virtual. Entonces, en general, pues podría no respetar, ¿no? estas restricciones, pero para nosotros sí las van a respetar siempre y cuando congelemos las restricciones que varían en el tiempo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el caso holónomo. Eso es lo importante. Solo nos vamos a centrar en el caso de restricciones holónomas. Entonces, si tenemos un conjunto de restricciones holónomas no dadas por estas funciones, ¿no? Podrían ser esclerónomas, ¿no? Por eso puse aquí explícitamente el tiempo. Este es el caso, este es el caso reónomo. Podrían ser reónomas, por eso puse explícitamente el tiempo. Entonces, variantes en tiempo no lo voy a poner aquí. Son restricciones que podrían ser variantes en el tiempo, siempre y cuando sean holónomas, o sea que no dependan de las velocidades, únicamente de las posiciones, ¿no? Y del tiempo. Entonces, asumimos que tenemos un sistema que tiene estas K restricciones, ¿no? K restricciones, y podemos calcular cuál es el diferencial de estas funciones, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a calcular el diferencial de estas funciones? Bueno, porque en teoría, o más bien digamos, hipotéticamente, si hubiera una variación infinitesimal de estas posiciones que respetara las restricciones, tendría que satisfacer que la derivada, ¿no? Si yo derivo del lado izquierdo y derivo del lado derecho, se tiene que respetar la igualdad. Entonces, si es un diferencial de la posición, ¿no? Esos diferenciales, esas variaciones de la posición tendrían que seguir respetando el diferencial de la función, o que esto igual a 0. Entonces, calculando el diferencial de estas funciones, ¿no? Digamos, para la jésima función de restricción, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Por regla de la cadena, pues es la derivada parcial de la restricción correspondiente con respecto a la primera coordenada por el diferencial de la primera coordenada más la derivada parcial de la restricción con respecto a la segunda coordenada por el diferencial de esa coordenada, y así nos vamos hasta la derivada parcial de esa restricción con respecto del tiempo por el diferencial del tiempo, ¿no? Estamos calculando el diferencial y eso hay que aclararlo, es el diferencial. Entonces sí juega el tiempo. Y esto pues tiene que ser igual a 0 porque es el diferencial del lado derecho. Entonces vemos que aquí tenemos que estos diferenciales de las posiciones y del tiempo tienen que satisfacer esta ecuación. Bueno, para la jésima restricción tendrían que satisfacer esta ecuación que está aquí. Escrito de una manera más compacta, pues es esto, ¿no?
Y la diferencia que hay con que realmente sea un diferencial, ¿no? Con que sea un desplazamiento virtual, ¿qué va a pasar en el caso del desplazamiento virtual? A diferencia del caso del diferencial, en el desplazamiento virtual solamente tiene que satisfacer esta condición que está aquí. Si se dan cuenta, esta condición, ¿no? Y esta condición, la única diferencia es que esta condición tiene la parte correspondiente al diferencial del tiempo. En el caso de los desplazamientos virtuales, esto desaparece o no nos interesa, ¿no? Si es un diferencial, sí debe de considerarse, pero para el caso del desplazamiento virtual, el diferencial del tiempo o el paso del tiempo, de hecho, no va a jugar, no va a participar en las restricciones o en las condiciones que deben de tener estos desplazamientos virtuales respecto a las restricciones impuestas o las restricciones dadas. Entonces solo tienen que satisfacer estas condiciones para decir que se satisfacen las restricciones, ¿no? Que están acá. Entonces, ¿para qué un desplazamiento virtual? Una pregunta muy válida es, ¿un desplazamiento virtual en qué caso podría ser un desplazamiento real? ¿O en qué caso el desplazamiento virtual coincide con un diferencial? Bueno, para que esto sea posible, primero, pues las restricciones tendrán que ser esclerónomas. Quiere decir que no varían en el tiempo, son independientes en el tiempo, y si eso es, pues automáticamente este término no existe, no serían dependientes del tiempo. Entonces, en ese caso, sí podrían coincidir, si respetan esto, ¿no? Sí podrían coincidir con un diferencial real o con un desplazamiento real, ¿no? Entonces, este es el concepto de desplazamientos virtuales, movimientos que ocurren mientras el tiempo está congelado, desplazamientos infinitesimales que vamos a considerar o vamos a imaginar de cierta manera que ocurren cuando durante un tiempo congelado, o más bien en un instante de tiempo se van a mover, ¿no? nuestras coordenadas, y ese tiempo no va a avanzar. Entonces este concepto es fundamental para lo que vamos a ver en el siguiente video, que va a ser el trabajo virtual.